El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuacchi y Hernán Dobry dialogan en la Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la Usina del Tango. Hoy nos acompaña el director del Festival Internacional de Tango de Granada desde 1989, además de director de las Cumbres Mundiales de Tango, académico de honor de la Academia Nacional del Tango, programador y coordinador de 3 bienales de flamenco en Buenos Aires, autor del libro Las Palabras del Siglo XX junto a Miguel Mateos, creador del Encuentro de Cultura Latina, premiado con la Medalla de la Cultura por el Ayuntamiento y la Diputación de Granada. Fue declarado personalidad destacada de la cultura por la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires, conferenciante en cursos de verano de la Universidad Complutense, creador y editor de numerosos libros colectivos como La Tertulia Memoria Oral, Festival de Granada 25 años, Granada Tango, Latinos, entre otros, además del creador de La Tertulia de Granada. Hoy nos visita en la Usina del Tango Horacio Tato Révora, quien ha venido acompañado justamente con uno de los participantes de este año del Festival Internacional de Tango, el pianista Fabricio Mocata. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en la Usina del Tango. Hola, un placer. ¿Qué tal? Gracias por hospedarnos. Por favor. Tato, ¿qué es un festival internacional y qué es una cumbre mundial? Bueno, me gusta la pregunta porque suele identificarse, parece que son dos cosas de distinto nombre que designan la misma cosa. Que es lo mismo, ¿no? Claro. No es así. El festival es un evento que se programa. El festival convoca al artista. El artista es convocado porque es programado en una programación relativamente cerrada. La cumbre es una convocatoria amplia de artistas, por eso suele llamarse desde tal o cual ciudad, el tango convoca ciudades. Son artistas que representan a ciudades del mundo y entonces en este caso se usa el tango como vehículo para interrelacionar a través del tango ciudades entre sí. Entre paréntesis, las ciudades no se pelean, las naciones a veces sí. Claro, o sea que el festival tiene un programador que programa, que invita a artistas a participar, y la cumbre está formada por artistas que quieren participar de la cumbre. Claro, después es como tener las cartas. Yo en la cumbre me dan las cartas y yo las ordeno, pero las cartas me las dan de fuera. En cambio, yo en el festival voy a elegir las cartas, ¿no? Las cartas son los artistas, ¿no? Pero en ese sentido es distinto. Y tiene como resultado que la cumbre, por ejemplo, ahora la que acabamos de hacer en Zárate tenía 200 artistas y el Festival de Granada tiene el orden de 60 artistas. Es decir, la dimensión de el Festival de Granada cada día es desde mi punto de vista, es una delicadeza artística. Está pensado como si fuese un arreglo musical, la planificación del día. En las cumbres es una gran muestra de artistas que a veces cantan o interpretan 4 temas y termina y sigue el siguiente. Y son una inmensa cantidad de artistas que actúan cada día. Si el formato termina siendo y la experiencia totalmente distinta. Ahora, el festival vendría a ser como una obra conceptual, ¿no? En cada año he visto que le querías dar un concepto diferente, sí, con una idea diferente. En este caso, en este año, ¿cuál es esa idea que te inspiró para convocar a los artistas? Yo parto de que muchas cosas se definen por su historia, ¿no? Y que es un elemento importante para definir las cosas, la historia que tienen. Un festival atrás lo dediqué al lema, digamos, el amor tiene historia. Y por eso en este festival hemos puesto el lema, la soledad también tiene historia, ¿no? En el sentido de que no son categorías, ni el amor ni la soledad, categorías inmanentes, iguales a sí mismas,
y que corresponden al ser humano en abstracto, sino que hay miles de soledades según los espacios y tiempos que nos ofrece la historia, ¿no? Y el tango ofrece mucha material para reflexionar sobre el amor y la soledad. Está fenómeno. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿Sí? bien. Estamos muy bien. Te hacía en Argentina, pero vas haciendo un salto. Bueno, la casualidad estuvo que coincidiera en una escala larga en Madrid. He llegado esta mañana a las 9:30 y esta noche a las 9:30 tengo pasaje a Bolonia, Italia, y de allá a Firenze, donde vivo. Vos vivís en Firenze, Sí, ¿verdad? sí. ¿Y cómo arrancaste con la actividad del tango? Bueno, eso pasó en una época en la cual todavía en Italia no se conocía mucho de tango, casi nada, principalmente entre los músicos. Era el año 2000, o sea, más de 20 años atrás. Y de casualidad me crucé con un músico que tenía los arreglos del Quinteto de Piazzolla. Y como se necesitaba alguien particular para tocar esa música, me probaron a preguntar. Me fascinó y la casualidad estuvo que de allá, de a poco estuvo siempre encontrando otro músico, mucha gente que pasaba por Europa, de Argentina, de Uruguay. Y también, por ejemplo, nos fuimos refinando, escuchando también la música de la milonga, porque en esa época no había festival de tango en Italia, había 3 milongas, pero viste, apenas uno decía que tocaba tango, se hacían intentos, porque todavía no había arreglos y todo eso. Por eso también decidí bastante temprano de empezar a ir a Buenos Aires a ver cómo se toca esa música y buscarle la vuelta también por poderla profundizar y interiorizar como se conviene. ¿Y estás especializado en alguna especie de género dentro del tango? ¿O vas en toda la paleta del tango? Bueno, decimos que a mí me gusta componer y hacer arreglo mío también de temas clásicos de una forma particular. Lo que más me encanta es la composición y también de dar vida nueva a tangos clásicos. He estudiado el estilo clásico, o sea, también he hecho gira con compañía de baile que pretenden el arreglo tocado en los años 30. Son todas cosas que sé hacer, porque claro, son parte también de un aprendizaje que es importante para los músicos, pero no es mi propuesta artística. A mí me gusta la búsqueda y también como soy músico de clásica y de jazz, ¿viste? Como vos también, ¿viste? Siempre de buscarle una fusión, una creación y porque todo eso suma al tango. Porque el tango hoy, para mi opinión, es una de las músicas que dan más posibilidades en el mundo. Muchas veces, yo también he estado muy en Estados Unidos por el jazz, tengo mi trío con músicos estadounidenses, tengo varias actividades también en eso. Y tengo que ver que muchas veces el tango te da algunas oportunidades más. En el jazz estamos llegando a un punto que hay un mainstream y aparte hay una cosa que no me gusta. Se dice el jazz europeo y el jazz americano. No, ¿por qué? Es como decir que nosotros no podemos tocar como los americanos. Es disminuir, hacer de forma que esa música no sea universal como una música tiene que ser. El tango es una música universal, más allá que nacido en el Río de la Plata, es la música más universal que en todo el mundo se conoce de tango. Después, ¿Y se toca igual el tango en Europa que en Argentina? Depende de quién lo toca. Yo me he cruzado muchas veces mal con músicos italianos que pretenden poder tocar tango. Yo vi un bandoneonista una vez, me dijo, yo no preciso ir a Buenos Aires para ver cómo se toca el bandoneón. Esto, bueno, no sé. Puede tener razón, pero igual en Buenos Aires
hay la formación de un estilo, y eso no lo podemos negar. Que ahora es patrimonio, para mí, universal. Ujú. Pero bueno, también para mí es muy importante conocer el idioma, todo lo que, las poesías que está detrás del tango, que pueden hacer como unas poesías puntuales de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, ahora una poesía universal, que habla de sentimientos que son general. Pero hay un spleen que es típico del tango, y son todos factores que concurren en un lado a que sea, como he dicho, música universal, o en otro que sea igual urbana y que se caracterice con algo de particular que se ha generado en ese momento en el Río de la Plata. Tato, Eso. ¿cómo llegas al tango? ¿Cómo llega un cordobés que luego pasa poquito por Madrid, luego hacia Suecia, termina en Granada, creando un festival internacional de tango en un lugar donde uno jamás pensaría que podría haber surgido un festival de esta naturaleza? Sí, Pero ¿cómo personalmente te llega el tango? Ha habido dos elementos que me han estimulado y de incorporarme al tango, porque yo llego de Argentina, habiendo escuchado poco tango, solamente por ser mis padres de Rosario, se escuchaba los domingos tango, y a diferencia de todos mis amigos que no escuchaban tango ni los domingos, ¿no? Y no solamente eso, sino que en Córdoba se le tenía una especial antipatía al tango porque se lo vinculaba al centralismo porteño. Es decir que yo era el más tanguero de mis amigos, siendo nada tanguero, ¿no? Eso por un lado. Yo estaba en Suecia y viajo a ver a la que iba a ser la futura madre de mis hijos, y llego a Málaga, entro a un bar y estaba sonando el tango 1. Entonces siento una emoción a escucharlo, apenas llego a la primera situación, y cuando pido un vino tinto, el camarero me dice argentino, se ve que con esa frase ya me detectó, y me dijo, ¿sientes nostalgia por el tango? Dice, ¿no? Y le digo, no, siento que me están dando la bienvenida. Y ahí me empecé a pensar sobre esa primera diferencia, porque cualquier persona de Buenos Aires que hubiese llegado le hubiese dado efectivamente nostalgia. Yo no fue eso lo que sentí. Eso fue un factor que me empezó a interesar el tango como instrumento de integración a las nuevas ciudades que vivía, no para vivir allá, sino para integrarme aquí, ¿no? Entonces me empezó a mover ese interés. Cuando abro el local La Tertulia en Granada, se convocan, no los convoqué yo porque no los conocía, se convocan a ese primer bar-librería que estaba en España y tuvo bastante eco en todo el país, porque en esa época no había información regional, era todo nacional, así que tuvo una gran repercusión en toda España la apertura de La Tertulia. Y ahí aparecieron un grupo de poetas cuya poesía, uno de ellos era el actual director de Instituto Cervantes, Luis García Montero, y que eran poesías existenciales y urbanas. Entonces, digo, estos son tangos. Entonces, esto me movió a convocar un concurso de letras de tango a los poetas de Granada. De ahí surge el libro Granada Tango, libro para bailar con las ciudades, se llamaba, y en solidaridad con nosotros mismos. Y de ahí surge un ensayo de tango de uno de los más influyentes críticos literarios y teóricos de la literatura, que era Juan Carlos Rodríguez, y hace un ensayo sobre tango que fue constituyendo ese libro. Y de ese libro me encuentro un día con el concejal de Cultura de aquella época y me dice, Tato, la tertulia te queda chica. ¿Por qué no nos ofreces a la ciudad un evento para toda la ciudad? Y nunca sabré por qué dije, sin pensarlo, un festival de tango.
Y entonces me dice, ¿por qué no me ofreces dos propuestas? Una modesta y otra ambiciosa. Y así lo hice. Y eligió la ambiciosa. Yo creo que si hubiese elegido la modesta, hoy no estaríamos hablando aquí. El haber elegido la ambiciosa fue un proyecto que, que estuvo Garelo, cerró el festival Enrique Morente, Horacio Ferrer, se estrenó el espectáculo Tango por Dos, el Chupita Stamponi, el tango y la música clásica fue con Barletta, bandoneón y un grupo de cuerdas, estrenando tangos de cámara, es decir, que fue un festival, ya parecía un festival experto, y no sabíamos que estábamos haciendo el primer festival de tango en Europa, y junto al de Montevideo, el primer festival de tango en el mundo. No lo sabíamos, en esa época estábamos todos incomunicados. ¿Montevideo cuál es? ¿El de tango joven? Joven Tango de Montevideo. Joven Tango, sí, mirá. Claro. Esos fueron los dos primeros festivales que hubo, y nos enteramos años después que existíamos. Claro. No sabíamos. ¿Es anterior al Festival de Senayoki? ¿Al Tango Marquinat? Bueno, ahí me mataste, porque ese no lo considerábamos. No me acuerdo el año. Lo que sí hubo un festival que murió y luego renació, anterior, que fue el de La Falda. El de La Falda, claro. El de La Falda estuvo funcionando unos años antes. Pero mucho antes, ¿no? Mucho antes. Y después murió como 15 años o 20. De ahí salió mi tío Osvaldo Piro, claro, el Festival de La Falda, así que estamos hablando de los años 60. Claro, y después murió como 15 años y renació ya cuando yo ya estaba funcionando con el Festival de Granada. Es decir, y después, ya en el octavo festival surgió más o menos de Granada, es decir, 8 o 9 años ya surgido el festival, se produjo el tsunami, que yo le llamo, del fenómeno de la milonga, que no existía, para nada. Cuando yo llego a Granada, antes del festival, quise buscar a unos artistas de tango para presentar ese libro que hacía mención antes, Granada Tango, y no conseguía en toda España algún artista de tango, algún bailarín, no había nada en esa época. ¿Qué año estás hablando? Año 80. Luego localizo que estaba, nada más había, el Cholo Montironi con Graciela el Bocha y Graciela Giordano, y que efectivamente los traje ahí. Y después, otro año, que no había más que esos, vinieron el Cuarteto Cedrón, que los traje de París. Claro. Y esos fueron los primeros acontecimientos que hubo del tango en Granada. Y después ya pasamos a los festivales, que fueron 8 años después. Oye, me tengo una pregunta que creo que mucha gente se hace. ¿Cómo se financia un festival? Te lo pregunto porque venís desde el año 89. Sí. No puedo ni hacer la cuenta de cuántos años, cuántos festivales, cuántos artistas, cuántos vuelos, cuántas dietas, cuántos hoteles, cuántos alquileres de piano, cuántas luces, cuántos sueldos, cuántas cosas. Todo eso, que es un emprendimiento privado, sos un gestor cultural. ¿Cómo se gesta eso? Y la cumbre también. Hay un concepto que yo defiendo, que es el 30-30-30, ¿no? Que es un tercio de los proyectos debe financiarlo el público, un tercio patrocinadores privados y un tercio la actividad pública, ¿no? Yo he verificado en un encuentro de gestores culturales, yo planteé y lo estudiamos en ese sentido, y más o menos en términos generales se cumplía, que si estas tres cosas no se cumplen, el proyecto no tiene continuidad. Pueden ser proyectos que no se cumplan, pero aparecen como un rayo en una noche serena, digamos, ¿no? Por tanto, esto quiere decir que defiendo el hecho de no en todo, porque en Granada no lo hago en todo, pero la mayor parte de las entradas son pagas, ¿no? Para cubrir ese tercio. Eso en primer lugar. Yo, por otro lado, por mi forma de ser, me comprometo mucho conmigo mismo y quiero que las cosas que me propongo ocurran, ¿no? Más allá del resultado. En una charla que di justamente sobre tango, el que me presentó me dijo: un hombre de un gran talento para negocio ruinoso. Y
Y eso ha hecho que yo he hecho muchas cosas, muchísimas cosas he hecho sin rentabilidad, pero luchando por la continuidad. Ya habrá en un futuro de ese festival, pues yo he hecho 120 festivales en España y 12 cumbres del tango. En algunos casos he perdido. Es decir, y el otro elemento que hace que estos festivales tengan continuidad es porque propongo el tango como patrimonio cultural de la ciudad, de las ciudades. Si fuese que lo propongo como cultura nacional argentina, yo si fuese concejal de cultura diría, bueno, ya está bien de tango, vamos a seguir con Brasil, ¿no? Y me parecería totalmente lógico, es decir, que la continuidad del proyecto tiene que ver con el concepto. El concepto, nadie duda hoy en Granada que el Festival de Tango forma parte de la cultura de la ciudad. Es decir, que no es que vengan los argentinos y desembarcan con su cultura a Granada. Y ahí se equipara y dialogan de tú a tú con el Festival de Jazz de Granada. No es el Festival de Granada una música universal de primera categoría, como ocurre en otros lados, y el tango de segunda. El tango ya se consumo como parte de la propia cultura de la ciudad. ¿Cómo se vive el tango en Granada después de llevar festivales desde el 89? ¿Cómo se vive el tango fuera del festival, en el año? Bueno, hay, como ocurre en casi todas las ciudades, parto de una cuestión, que el tango en el mundo se ha universalizado en una numerosa minoría. No es en ningún lado del mundo cultura popular. Lo fue, pero no lo es. Mi opinión personal es que aunque los medios de comunicación se propongan que lo sea, no lo será, por razones más profundas que los instrumentos de comunicación. Pero, dicho esto, hay una numerosa minoría que practica el tango en Granada, un sector con una geografía muy determinada de gente aficionada a la milonga. Incluso hay una asociación de milonga en Granada muy activa y, por decirlo de alguna manera, muy militante de la milonga, ¿no? Hay 3 o 4 parejas que dan clases de baile, que son islotes como ocurren en todos lados, y hay artistas como cantantes. Debe ser la única ciudad del mundo que hay más cantantes masculinas que femeninas, no sé por qué, pero y buenos cantantes masculinos en Granada, músicos, algunos de calidad, algunos argentinos y otros españoles que hacen tango, a veces no en exclusiva, pero lo hacen, y presentan actuaciones en pequeños locales o a veces no tan pequeños, y van perdurando. Es cierto una cosa, que el mismo, si Fabricio Mocata se presenta en Granada, posiblemente fuera del festival, tendría menos éxito que con el paraguas del festival, y así cualquier artista. Es decir, que el principal artista que tiene el tango en Granada realmente es el Festival de Tango. Es decir, no hay otro artista que convoque más que el festival, ¿no? Es decir, eso hace, por ejemplo, el día sábado se llena siempre. Así que yo tengo que programar pensando que la gente salga contenta porque entra. En cambio, el resto de los días tengo que pensar qué les propongo para que entren y salgan contentos. Pero primero tengo que hacer que entren, ¿no? Es decir, que tengo que desarrollar. Y el festival, la programación, trata de resolver, si se fijan, eso más o menos se contempla, que cada día sea muy distinto al siguiente, ¿no? Es decir, que una persona que compre el abono, de alguna manera cada día se encuentra con una aventura del tango distinta, ¿no? Y si va un solo día, se encuentra con un tango más o menos completo. Eso es lo que se intenta lograr cada día del festival. Y después me faltaba decir que el 90% del público de tango que va al festival no ha bailado en su vida tango. Eso hay que aclararlo. Y el 90% de los que bailan tango no van al festival. Claro. Eso es así. Se puede buscar la explicación que sea, pero sería un tema para otro café, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces... y por tanto, esa gente que va, la mayoría, al festival, a lo largo del año
ahora ya no sé en qué formato, pero cuando existían los CD o los cassette, escuchaban normalmente en el coche, en su casa, formaba parte del espectro de música que escuchaban junto a jazz y otras músicas, porque no son gente que escuche solamente tango como el de la milonga, que quizás se concentra su afición solo en el tango, ¿no? Pero incluye en su afición el tango. Es quizá el público que a mí más me interesa. Fabricio. Yo con respecto a eso, cuando lo cuento a Italia, que hay un festival de tango donde no se baila, se hace en un teatro, con la gente sentada que escucha la música, no se lo cree nadie. Yo tengo, bueno, hay que ir a ver, porque es la centralidad de la propuesta artística, que es la que gana en el Festival de Granada. Y esa, como bien sabrás, ¿viste? En Europa mucho llega por el asunto del baile, de la milonga. Sí, Pero sí. eso es fundamental. Y escúchame, ¿qué referentes del tango encontraste cuando te metiste dentro del tango? Salvo Piazzolla, que eso no tiene mérito, digamos, ¿no? Personalmente o... Personalmente, Yo- sí. Personalmente, que hayas visto, que te hayan contagiado con los que has tocado. Bueno, mi aprendizaje fue crónicamente al revés, porque leí la música de Piazzolla, después Pugliese, Troilo y por último Gardel. Yo, un maestro al cual le debo muchísimo, en uno de mis primeros viajes a Buenos Aires, tuve la chance de encontrar a Tilio Stampona. Hicimos una buena charla, le dije escuchar algo, dice, pero vos sos pianista de jazz. No trate de tocar el tango en los años 40, tener las armonías, el ritmo que ahora se necesita. Hallé tu camino. Para decir, esa fue seguramente una inspiración muy grande. Y después, bueno, trabajar con buenos artistas. Recién compartimos también con nuestra amiga Sandra Luna. Con Sandra, Qué sé yo, que puedo nombrar mil, Fabián Bertero, Marcelo Tomasi. He trabajado con muchísimos, de lo nuevo Martín Alvarado. No sé, no termino porque ahora estamos trabajando mucho con Franco Luciani. Y ahora, al Festival de Granada, ¿qué venís a presentar? Bueno, tengo dos proyectos distintos. Uno nace en Sicilia, cuando Mete miedo ya, eso sí. ¿no? Ya es una promesa. Se llama Trío del Vallo, con tributo a mi ciudad, Mazara del Vallo, donde estamos tratando en dónde será la próxima cumbre mundial. Ah, Y a eso estamos trabajando con Tato. Y yo estoy haciendo mi obra de difusión, porque esos dos gran músicos, Fabio Crescente y Mauro Carpi, son los que son profesores del Conservatorio de Palermo, en el cual yo el año pasado hice un workshop por cuerdas y abierto a todos los instrumentistas para aprender el lenguaje del tango, y ahora lo repetiremos con Franco Luciani. Entonces, es una forma, lo hice también en el Conservatorio de Firenze y en lo de Adria, ajá. que es cerca de Venecia. Entonces estoy tratando también de difundir el estilo, de empezar y eso me está yendo muy bien. También tengo mi orquesta de jóvenes en Firenze, se llama Tango Young Orchestra. Está yendo su portata poco a poco. Y entonces es importante que también esos dos maestros que se han involucrado en el tango, que son muy buenos músicos, de traerlo a esa experiencia. Tocaremos temas originales y acompañaremos a Carlos Saviaga, que es el cantante cordobés, como se conviene, que he conocido, creo, mira vos, en el Festival de Montevideo lo he conocido, 2014-15. Y después de haber hecho eso, el día siguiente, el jueves, me presento con Franco Luciani. Con Franco recién terminamos de grabar nuestro disco a dúo, y con Pablo Motta en el contrabajo, en varios temas. Y bueno, entre temas originales, que nos gusta los dos escribir, y también hicimos clásicos, hicimos arreglos particulares de clásicos. Y
Y eso es lo que van a presentar en el festival. Exacto. Fabrizio, ¿qué diferencia? Sí. Bueno, va a estar el Chiocchio de la guitarra también, invitado. ¿Qué diferencia hay entre tocar un concierto de tango o tocar en un festival de tango, como músico, con todo el clima ese que se genera alrededor de un festival? Bueno, la diferencia es cuando haces tu concierto, tu actuación, es un tema bastante indirizado. Tocar en un festival es tratar de involucrarse en una idea más general, que puede ser de la noche misma, mas también de toda la manifestación. El año pasado con Tato me tiró la idea de hacer tango, jazz y flamenco, de fusionar los tres géneros, y eso fue muy interesante, porque claro, no sé si por mi parte eso pudiera haber sucedido en algún momento de mi vida. Uh-huh. Y igual siempre de tocar en un festival implica escuchar los otros artistas, confrontarse, conocer, y después de los conciertos siempre recalar. Yo permitime que te apunte, sí. Hablando de Fabricia en un festival. Fabricia es de los artistas, y es de los pocos artistas que han estado programados en el festival, que se compromete con todo el festival. Es decir, que la actuación de él en el festival es el 40% de su compromiso con el festival. Es decir, que se pone al servicio del festival y no el festival al servicio suyo. Y lo tiene clarísimo eso. Es decir, que antes de que comience el festival recibe sus influencias. Cuando empiezo yo a programar y sin venderse él, ayudando a que el festival sea mejor. Es decir, que en ese sentido es un artista que hubo, otro que en su momento tuvo la misma actitud, fue Osvaldo Requena. Osvaldo Requena pensaba y lanzaba propuestas para el festival, en alguna medida también Néstor Marconi, también tuvo ese tipo pero creo que como Fabricio no hubo nadie que tenga tanta preocupación porque el festival mejore, ¿no?, cada año. ¿Cómo cambió, desde tu perspectiva, la forma de tener que programar el festival desde que empezaste en el 89, donde todavía estaba vivo buena parte de la vieja guardia del tango? La gloria, sí. Y hoy, donde ya son nuevas generaciones del tango. ¿Qué cambio viste en lo artístico entre esas dos formas de programar con músicos tan diversos? Fue muy diferente porque yo creo que en los primeros 5 o 7 años del festival pasaron prácticamente todas las glorias. Goyeneche, Salgán de Lío, Eladia Blasquez, Pugliese, Leopoldo Federico, y podría seguir, ¿no? Y el más tonto arreglaba el reloj, digamos que era ya en figura. Claro. Después se acabaron, pero no se acabaron se acabaron las glorias, no las excelencias. Y esas excelencias de la nueva camada había que encontrarlos, digamos que ya era más difícil programar gloria cualquiera programa. Era cuestión de entusiasmarlo, pero uno sabía que iba seguro a lo que llevaba. Posteriormente se fueron agotando esas figuras y uno iba con la idea de descubrir. Es decir, que era mayor trabajo de programación, pero con una cuestión, en la época de esas glorias, no había mucho más que las glorias. Para pagar un pasaje y traerlo. Había para actuar en Buenos Aires, pero que valga la pena pagar un pasaje y traerlo pues no había giras de artistas, no había artistas que vivan en Europa. Es decir, que la única alternativa era, yo recuerdo que íbamos con un autobús, nos plantábamos con un autobús de 50 personas en
en el aeropuerto y traíamos todo al festival. Y se iba en el último día, ¿no? Las fiestas de trasnoche, de ahí el nombre, estaban inspirados en los festivales de jazz que le llamábamos tango session. Bailaban 2 parejas y bailaba alguna. Y después siempre se proponía algún artista del festival armar una jam con los artistas que no actuaban esa noche. Y se armaban, para mí, unas cosas divertidísimas. Se bebía mucho en esa época, ahora parece que no se bebe más en las fiestas de trasnoche. Sí. Se toma agua normalmente. Allí el whisky era la bebida emblemática. Y es decir que entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, sí. Por lo menos la más visible. Sí, sí, ¿no? la más legal. Sí. Y bueno, ese era un poco y el cambio, digamos, no fue de criterio, fue que la realidad del tango fue cambiando. Yo iba con la misma intención, pero me iba topando con una realidad distinta. Y entonces, en función de esa realidad, se fue modificando el festival. Lo que sí siempre el festival tuvo es poner como centro de gravedad el tango como arte, desde el principio, y mostrar todas las manifestaciones del tango arriba del escenario. Y el resto del tango era que le llamamos actividades paralelas, como bailes populares, clases de baile, charlas y demás, son las actividades paralelas y secundarias. Lo que el Festival de Tango es secundaria, en la mayoría de los festivales de Europa que hacía mención Fabricio, son las actividades principales de los encuentros de tango, danza, realidad, milonga, etc. Hay una realidad que se llama envejecimiento del público, que se habla en muchos foros culturales. ¿Sucede eso en el Festival de Tango? Con la pandemia es como si hubiese afeitado la generación más, no es que se hayan fallecido, pero no van a actividades. Conozco mucha gente de arriba de 70 años que ha dejado de ir al festival por miedo ya a las actividades a lo que sucede. A cualquier otra actividad, no el tango, a todas. Y yo estuve programando cosas, por decirlo de alguna manera, más dirigidas al público joven. Ya Flamenco y Tango, Las orillas de un ancho río que hicimos. Es decir, que la primera parte que tiene Fabricio y Franco, la primera parte, un grupo donde suenan 2 saxos y piano. Es decir, que los sonidos ya empiezan a ser un poquito más jóvenes, ¿no? Y entonces el público, en el caso particular del Festival de Granada, aquí sí con intencionalidad, porque yo observé inmediatamente que con la pandemia habíamos perdido de golpe un público cautivo que lo teníamos de muchos años, y entonces no había otra alternativa que reponerlo con una programación que atienda al gusto más joven, ¿no? Pero que además era una propuesta difícil, porque era lo que suele ser menos comercial del tango, de lo que estábamos proponiendo para que le guste a la gente joven. Es decir, nuestro público empezó a ser el público de jazz, que sustituía un poco a esa otra, ¿no? Y no nos está yendo mal este año, empezamos a tener de nuevo éxito de público. Horacio Tato Révora, Fabricio Mocata, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta emisión de La Usina del Tango. Para los oyentes, entre el 14 de marzo y el 19 de marzo se va a estar realizando el Festival Internacional de Tango en Granada, así que podrán compartir estas veladas con muchísimos artistas de todo lo que hemos hablado. Así que muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos. Chao.